Bueno, vamos a nuestro estudio de esta noche. Esta va a ser la segunda parte, por lo tanto nos vamos a saltar varias de las preguntas que hacemos normalmente al principio. Y por cierto, también porque tenemos un problema que no tenemos el cargador de la batería del computador, entonces vamos a tratar de restringirlo. Ahora bien, recuerdo que la semana pasada llegamos hasta acá. Vamos a la siguiente, por favor, Felipe. La siguiente, dale. Ok. Bueno, estuvimos analizando lo que no es el perdón, ¿no es cierto? No es el perdón total. Esta noche vamos, y voy a hacer un listado de cosas que mencionamos la semana pasada, que las explicamos, pero esta noche simplemente las voy a listar, que son fundamentalmente esas, ahí apareció, lo que no significa perdonar totalmente. Y cada uno de nosotros puede hacer un poco de memoria de su propia historia, ¿no? Todos nosotros, viviendo en el mundo, en algún momento hemos sido dañados, o hemos dañado, o ambas cosas, la combinación de algunas cosas. Normalmente los que tenemos más años hemos tenido más exposición al daño, pero también más exposición a dañar a otros. Ujú. Pero también hay situaciones muy complejas de personas que posiblemente tienen poca edad y que han sido tremendamente dañados. No tiene que ver con la acumulación de años, sino con la exposición al pecado, tanto de uno como de los demás. Ahora, sacábamos algunas conclusiones la semana pasada. ¿Qué es lo que no es lo que no significa el perdón total? Primero, no es aprobar lo que es el acto que se ha hecho, ¿no es cierto? No es decir, no, está bien, o justificarlo, no es encontrar excusas, sino reconocerlo. No, no es justificar, no, es que pobrecito, pobrecita, no es indultar lo hecho tampoco, o sea, cambiarle una cosa por otra, tampoco es negarlo. No, si no pasó nada. Es como cuando una persona se cae, decíamos, ¿no es cierto? Y se cae y dice, anda, la caída tonta. No, si no pasó nada, con un chichón en la cabeza, ¿no? No es ser ciego a lo hecho, no es negarlo, no es olvidar tampoco la situación o las situaciones, no es negarse a tomar en serio, porque como decíamos, toda ofensa de un ser humano contra otro, en primeras, es una ofensa contra Dios mismo. Siempre el pecado, en primer lugar, ofende a Dios. Y no es fingir que uno no ha sido herido, que uno no ha sido dañado. Eso es lo que no es. Esta noche vamos a ir directamente con lo que sí es la esencia del perdón total. ¿Qué es lo que realmente es perdonar totalmente? ¿Qué es el perdón total a la luz de la palabra de Dios? Primero, el perdón total, como decíamos, no es ser inconsciente a lo que un ofensor ha hecho, no es cubrirlo, ¿no es cierto? No es excusarlo, como decíamos la semana pasada, no es negarnos a reconocer lo que ocurrió. Negarse es justamente una forma de tratar el dolor, como cuando muere alguien y decir, no, sí, estoy bien, estoy bien. Hay chistes sobre eso, no, sí, yo estoy bien, pero por dentro se arrastra sufrimiento. Tarde o temprano la persona que sufre va a tener que enfrentar ese vacío, esa realidad. Nosotros los seres humanos en términos generales somos cíclicos. Nosotros vivimos duelos. Esos duelos muchas veces se niegan, ¿no es cierto? No, pero ¿cómo vas a estar sufriendo si tú sabes que tu esposo está con el Señor? Hay sufrimiento, evidentemente, lo hay. Somos personas, digamos, con una naturaleza que vive en este contexto del mundo real. ¿Cuándo se logra perdonar totalmente? Cuando reconocemos que lo que se hizo fue real, cuando no lo negamos o cuando no lo encubrimos, incluso también eh, cuando no buscamos venganza. Y ese es un elemento clave. ¿Ya? ¿Por qué? Nos duele cuando decimos adiós a la venganza. Okay, yo no voy a tomar revancha sobre. Es doloroso saber que la persona está saliendo impune y nadie lo va a descubrir. Claro que duele. Les voy a contar no quiero ser autorreferente, pero tampoco quiero exponer situaciones de dolor que han experimentado otras personas.
por lo tanto voy a hablar de algunas situaciones de mi propia vida, ¿ya? Sentí mucho dolor durante muchos años cuando mi madre, a los 9 años que yo tenía, ella murió. Sentí su vacío y durante muchos años lo negué, pero había un vacío y había un dolor fuertísimo, muy, muy complejo. Y me preguntaba, pero ¿por qué? El típico ¿por qué a mí? Y luego más adelante, cuando fueron pasando los años, me encontré con situaciones puntuales. Recuerdo en el contexto de la iglesia, yo fui por misericordia o buen humor del Señor, después de un año de haber conocido al Señor, haber sido elegido en la iglesia anglicana como el presidente nacional de los jóvenes anglicanos. Y cuando ustedes saben, uno está en el primero, segundo, tercer año, está con el amor, el primer amor, como decimos los evangélicos, ¿no es cierto? Con el amor vivo al Señor, con el servicio, y yo estaba, pero enfrascado completamente en servir al Señor, a mi iglesia, a los jóvenes, gastaba de mi propio dinero para viajar, visitar a un grupo de jóvenes, a otro, y tuvimos, eso fue, después de haber sido elegido el año siguiente, un congreso de jóvenes en segundo o tercer año, ya ni me acuerdo, en Viña del Mar, es cierto. Entonces fui para Viña del Mar, ¿ya? Pero yo había presentado un proyecto en aquella época, estoy hablando de 35 años atrás, un proyecto, algunos ni siquiera tienen 35 años, algunos de ustedes, por lo menos veo a la Balito, no tenía 35 años. En esa época, no sé si el Señor me permitió adelantarme al momento, pero presenté un proyecto a la iglesia anglicana de tener pastores de jóvenes. Y quienes primero reaccionaron en contra fueron los pastores, porque es meter una iglesia dentro de la iglesia. O sea, fue toda una reacción en contra. Entonces, y el obispo de la diócesis completa, que era un hombre de Dios, me tomó bajo su protección. Me dijo, no, vamos a seguir adelante con esto, tuvimos ese apoyo, eh, pero los pastores empezaron a ir en contra del proyecto, en contra de mí, en contra del obispo. Y al final negociamos antes del Congreso de que en el próximo sínodo la postura de tener pastores de jóvenes se iba a dar como parte de la política de la iglesia, pero iba a costar algo, que yo renunciara, ¿ya? Renunciar al liderazgo de los jóvenes. Por cierto, ese pastor, el primer pastor de jóvenes que tuvo la iglesia anglicana en Chile, está como misionero en Temuco hoy en día, se llama Russ Smith. Después se casó y todo. Él fue quien nos acompañó en ese proceso. Bueno, yo acepté las condiciones, ok, yo voy a renunciar, pero después del Congreso, porque ya veníamos en el proceso de armar el Congreso, septiembre del año 1985, por ahí. ¿Cuántos años ya? ¿30, 40 años? No, 40 años. Wow, 40 años atrás. El asunto es que llego una semana antes a Viña del Mar con la directiva de jóvenes para armar el congreso y el director regional, el director de los pastores, me llama a su oficina y me dice, Andrés, em, nosotros hemos aceptado la propuesta del obispo que tú dejas de ser presidente, pero íbamos a aceptar que tengamos pastores de jóvenes, pero también entendemos que tú renuncias, pero te vamos a pedir como pastores de la región que renuncies ahora, antes del Congreso. Dije, no puede ser, pues el acuerdo con el obispo fue después del Congreso, porque ya lo tenemos en marcha. No, me dijo, nosotros te estamos pidiendo la renuncia ahora. Y yo dije, no sé, la patudez en aquella época, ¿no? Dije, bueno, si ustedes se lo explican a los jóvenes, las razones de por qué, de la primera noche, entonces yo acepto. Pero si la segunda noche ustedes no han explicado, yo simplemente me voy a ir y ustedes van a tener que explicar la situación. Porque si el presidente se va, alguien va a tener que dar la explicación. Yo asumí que evidentemente ellos iban a ser honestos al explicar. Pasó la primera noche, la inauguración y todo eso, ellos no dijeron absolutamente nada. Llega la segunda noche, y yo llorando, y recuerdo muy bien, abrazado con Ras, él también, me voy. Tomo mi mochila y salgo. Ya dejé la pelota en manos y le doy todos estos detalles porque son interesantes, en manos de los pastores. Y me fui. ¿Ya? Pasaron 2, 3 semanas, estaba en Temuco, y llegan jóvenes que habían estado en ese congreso. Cuando llegan a Temuco me dicen, ¿y tú sigues en la iglesia? Y yo,
Sí, claro, ¿por qué? Porque a nosotros el presidente de los pastores allá nos dijo que tú te habías arrancado con una niña en el Congreso. Yo quedé así. El Señor sabía que no era verdad. Tuve rabia, tuve dolor, pero dije, no voy a gastar ni un minuto en defenderme. El Señor va a ordenar esto, pero con dolor. Y durante bastante tiempo pedí la venganza del Señor, que caiga fuego del cielo. El Señor no hizo nada, pero tampoco yo hice nada. Simplemente asumí la situación, el dolor, etcétera. Me fui. Seguía visitando después amigos en grupos de jóvenes. Quedó esa imagen de que yo me había arrancado. Por cierto, no me había arrancado con ninguna niña. Eso el Señor sabe que no. Eh, Pasaron años, pasaron unos 10 años, y ese pastor se fue del pastorado. Yo no hice absolutamente nada. No me sentí bien por él, ¿ya? Pero el Señor ordenó a su debido tiempo las cosas. Em, yo creo que en esos momentos, viendo su familia, yo era amigo de uno de sus hijos también, me dio mucha tristeza y pedí a Dios que lo cuidara. Cuando esperamos que el Señor ordene las cosas, Él sin duda lo hace. Pero cuando nosotros tratamos de buscar la venganza, no es lo que Dios quiere. El perdón no tiene que ver con venganza, ¿ya? Por eso es que cuando esperamos que Dios bendiga incluso a quienes nos han dañado, lo que hacemos, consciente o inconscientemente, estamos entrando en una esfera que es sobrenatural, la esfera de Cristo. Porque sin darnos cuenta, cuando pedimos que Dios bendiga a aquellos que nos han dañado, a pesar de que nos han dañado, reconociendo que nos han dañado, pero negándonos a buscar la venganza por ese daño, sin quererlo comenzamos a ser semejantes a Cristo. Tenemos traspiés, vamos hacia atrás, pero en esos momentos entramos en esferas que no podemos explicar, porque comenzamos a cambiar nuestra imagen y a acercarnos a Él. En resumen, ser conscientes de lo que alguien nos ha hecho y aún así perdonarlo es parte de la esencia del perdón total. Ujú. A pesar de eso, digamos. Y aquí está el segundo elemento clave. El perdonar implica entrar en la esfera del amor de Dios. Primera de Corintios 13, versículo 5 dice, el amor no guarda rencor. Perdonar no es solamente querer el bien de esas personas, es no arrastrar rencor. Y en lo personal yo sí arrastré rencor, ¿sí? Lo hice durante mucho tiempo. Y en mi vida he arrastrado rencor en muchas ocasiones. Pero conscientemente he tratado también de luchar contra eso porque sé que eso no es parte de la naturaleza que Dios quiere poner en nosotros. El amor no guarda rencor, dice la palabra de Dios. Pero nuestra naturaleza pecadora, ¿por qué no perdemos de vista las ofensas que nos han hecho? O sea, ¿por qué arrastramos estas cosas? ¿Por qué las acumulamos? ¿Por qué tenemos rencor? Porque ese es el término bíblico. Cuando arrastramos, cuando acumulamos, cuando no olvidamos, cuando simplemente no perdonamos, lo que hacemos es lo contrario al amor. Porque acumulamos rencor. ¿Y por qué acumulamos estas cosas? ¿Por qué no nos deshacemos de situaciones que nos dañaron, pero que las mantenemos ahí, o en nuestra mente o en nuestro corazón? Porque en algún momento las vamos a utilizar. Ujú. Para demostrar lo que ocurrió y que yo era inocente, para menearlas delante de la nariz de alguien o de los demás para que no duden de que lo que ocurrió fue una realidad, que no fue una cosa superficial, sino que hubo dolor real. Em, los esposos, por ejemplo, cuando actuamos así, nunca voy a olvidar eso. Y de verdad nunca lo olvidamos. Ujú. Es como estar apuntando con el dedo la nariz de una persona. ¿Mm? Sí, claro. Ahora, pero también eso es culpar a los demás de una de las cosas más comunes en la historia de la humanidad. La causa de las guerras son cosas que no se olvidan. ¿Ustedes saben por qué nació, o sea, por qué se produjo la guerra entre Rusia y Ucrania?
porque históricamente hubo un problema. Ajá. Y ahora lo sacaron a relucir. Pero ¿saben lo que hace Dios? Dios bendice a quien quita el dedo amenazador, al que no guarda ese rencor, que no guarda, que no lo mantiene para algún día apuntar con el dedo. Mira lo que dice Isaías 58:9. Dice, entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio el yugo, el dedo amenazador, lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas tu dedo amenazador y el lenguaje hueco. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Como hemos dicho, el amor es una elección, pero también el rencor es una elección. Estas antípodas, ¿no? Estos extremos. Yo decido amar o decido guardar rencor, no perdonar. Y cuando decido mantener las cosas ahí, no perdonarlas, lo que hago es estar atento en cualquier momento a levantar el dedo, pero tú hiciste eso. Ajá. ¿Quién se vuelve en el acusador ahí? Soy yo. Estoy tomando el rol del enemigo. Porque ese es el rol del enemigo, no es nuestro rol. Ajá. Como hemos dicho, el amor es una elección, pero también el perdón total es una elección. Y ciertamente, no es un sentimiento solamente, al menos en principio, sino que es un acto de voluntad. Amar es un acto de voluntad, perdonar es un acto de voluntad también, por muy doloroso o difícil que sea. Es la elección de destruir la lista de ofensas que he estado guardando. Veo con claridad, reconozco la maldad que me han hecho, pero decido borrarla. En, en nuestra iglesia hace años atrás había un ministerio que se llamaba Encuentro Matrimonial. Llegaban familias que llegaban con mucho dolor, con mucho daño, con muchas heridas, eh, con rencores. Y había un ejercicio que, si bien yo nunca fui a encuentro matrimonial, pero uno siempre tenía sus espías y sabía lo que pasaba, ¿no? En esa época, había un ejercicio muy lindo que ellos tomaban, que hacían. Cuando lo hacían consciente e intencionalmente, tenía un efecto. Era tomar un papel, escribir en ese papel lo que mi esposo o mi esposa en su caso me hizo con plena conciencia, esto es lo que me hizo, por esto me dañó, y después de haberlo escrito, arrugar el papel y quemarlo. Ujú. Era algo simbólico, destruir la lista, pero era simbólico de algo que no quiero guardar en mi corazón. ¿Por qué? Recuerda lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, del corazón. Ahora, esto quiere decir que si no guardo mi corazón, de donde debería emanar vida, si guardo más bien cosas en mi corazón, comienza a emanar muerte. No nada, no un vacío, no algo neutral, sino el contrario. Ujú. Hay mucha gente, hermanos, incluso en las iglesias, que se autodestruyen por la amargura, porque no han tomado la decisión de dejar de autodestruirse. Se piensa que voy a destruir en algún minuto con esa lista al otro, pero quien arrastra la lista al otro al que se va a acusar normalmente es inconsciente, no tiene conciencia de eso, ni siquiera se ha dado cuenta, pero uno lo mantiene ahí. Ajá. Y es como la hiel, una cosa amarga por dentro. En tanto que si lo perdono, no le doy el espacio dentro de mí para el resentimiento para crecer. Porque esto tiene un efecto. Cuando tenemos esta lista de cosas que me han hecho, estas listas, como los pescados, tienden a crecer después de muertos. Cuando uno va a pescar, ¿no es cierto? El único animal que crece después de muerto es el pescado. Entonces, ¿cómo era el pescado que pesqué la semana pasada? Así. Pasa una semana, era así. ¿Ya? Pasan 2 semanas, el pescado era así. Pasan 3 meses, así un medio pescado. Ujú. Exactamente lo mismo que pasa con nosotros en este efecto. Cuando mi estilo de vida es el perdón total, lo que aprendo es a borrar las ofensas
no el hecho, no se borra el hecho, se borra mi disposición a guardar el hecho, a no perdonarlo. ¿Por qué? Porque si no lo borro, lo guardo. Y nuevamente el contrario. Y lo guardo para usarlo en algún momento, en mi computadora mental. Cuando hago eso todo el tiempo, como estilo de vida, no solo evito la amargura, sino que también llego a experimentar el perdón total como un sentimiento. Y es un buen sentimiento. Es como caminar en el aire, ¿no es cierto? No tengo nada en contra. Y nuevamente parte de mi propia experiencia. Mi padre se casó 5 veces. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años, como dije. Y la última de nuestras madrastras, ustedes podrán decir, mi papá estuvo buscando una esposa para él o una mamá para nosotros, lo que sea, pero el resultado que si ustedes han visto esas madrastras de novela, mi madrastra, la última, era así, la última, sobre todo. Era una persona perversa, como que sentía gozo en maltratar a los hijos de su esposo cuando él no estaba, sobre todo. Por ejemplo, yo recuerdo muy, muy bien, muy, muy bien, cuando tenía 11 años, cuando mi hermana, mi hermano y yo estuvimos toda una tarde bajo la lluvia en Temuco, que no conocíamos Temuco, bajo la lluvia, porque mi papá había salido de viaje y nuestra madrastra nos dejó afuera, en la lluvia, ¿no? Cabros chicos. Y ahí éramos como pollitos así. Y claro, evidentemente mi padre tenía que creer en ella o creer en sus hijos. Y los niños normalmente mienten mucho, entonces tendía a creerle a ella. Y así muchas cosas. Pero en algún momento tomé la decisión de decir, sí, me ha dañado mucho, pero voy a ir a vivir con ella para darle la opción, cuando ya tenía como 15 años, darle la posibilidad de cambiar mi opinión sobre ella. Fue interesante porque la encontré como un ser humano con mucho, mucho dolor, me dio mucha tristeza ella. Yo no era creyente, curiosamente, en aquella época, pero cuando mi padre murió, ella fue una de las personas que me pidió predicar en el funeral de mi padre. Se puso viejita, más vieja, y todo ese dolor que tenía la empezó a destruir físicamente también. Yo no hice nada, solamente tomé la decisión de perdonar. Creo que fue uno de los dolores más grandes, pero también me sentí liberado yo mismo, porque el perdón total implica escoger no guardar las ofensas. Eso significa hacerlo. No es como un acto mágico, ¿no? Por otro lado, el perdón total, y estoy abriendo mi corazón en muchas cuestiones que creo que la única persona que conoce casi todas estas historias reales es Estela. Generalmente uno no las ventila, ¿no? Parte del perdón total también significa negarme a castigar lo que sé que el otro se merece. Renunciar al deseo natural y justo de comprobar que esa persona que me hizo daño va a obtener lo que de verdad se merece. Eso es justicia, ¿no es cierto? Pero en esencia el perdón total muestra en la naturaleza humana de que es contrario a la disposición de no soportar la idea de que alguien me ha herido profundamente y salga impune, ¿no es cierto? Y eso nos parece injusto. Y de hecho lo puede ser, porque lo que quiero, lo natural, es querer venganza. Y algunas veces decimos el justo castigo. Si esa persona hizo este daño, tiene que pagar por lo que hizo. Y claro, no es negar el hecho, pero, pero sí efectivamente escondemos nuestro anhelo de venganza con la justicia. Dios lo va a castigar. Ujú. Pero el temor a que la persona no sea castigada es lo que nos consume muchas veces. Y si al final de cuentas no obtiene el justo castigo de Dios, y si al final de cuentas, después de todo el daño que ha hecho en los últimos 5 minutos, se convierte. Porque eso es lo que uno piensa, ¿no es cierto? ¿Ah? Con todo el daño que ha hecho. Y para nosotros eso es un temor. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo. Dice 1 Juan 4:18. De hecho, este fin de semana deberíamos haber predicado eso. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice Juan. ¿Qué es lo que implica esto? El gran temor que muchas veces tenemos es que las personas que han hecho daño no reciban lo que se merecen. Pero el temor es lo contrario al amor. De hecho, es más, cuando uno ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, con todo lo mal que se portó su pueblo, pide perdón por ese pueblo. Podría haber perdido castigo, ¿no es cierto? Incluso es más, Dios le dice, ¿quieres que los castigue? O sea, ¿quieres que sea justo con ellos? Y lo que hace Moisés es decir, perdónalos nuevamente. Cuando el perfecto amor de Cristo y su Espíritu Santo entra en nosotros, el deseo de que nuestro enemigo sea castigado se comienza a ir de nosotros. Decimos, está en manos del Señor. El perdón total es negarse a castigar. El que recibe el justo castigo que merece, claro, es negarse a que lo reciba. De hecho, por eso es que Jesús decía, ¿no es cierto?, amen a sus enemigos. ¿Cómo los amamos? Cuando pedimos a Dios que los perdone, a pesar del daño que nos han hecho. Contra todo eso. Incluso pedimos que Dios los perdone por lo que han hecho, por lo que me han hecho. Y eso se puede volver en amor hacia los enemigos de una manera sobrenatural solamente. Juan dice que, como decía, el temor lleva en sí castigo. Eso es lo que dice en el verso 18. Quizás nosotros a veces tememos que Dios no intervenga para darle su merecido a nuestros enemigos. Pero si uno cae en eso, así como cuando de pronto somos los acusadores, entramos en el terreno del enemigo, cuando de alguna manera pedimos que Dios intervenga para darle su merecido a nuestros enemigos, nosotros entonces caemos en el espacio de Dios, estamos traspasando el territorio de Dios. Y a Dios no le gusta eso. Dios le da la espalda a eso. De hecho, en algún momento, los hijos de Zebedeo, los discípulos, le dicen frente a un pueblo que rechazaba a Cristo, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Jesús no les da ninguna respuesta, les da la espalda. Esa es la reacción de Dios. La vindicación, la venganza justa, es terreno de Dios, es prerrogativa de Dios. Eso es lo que dice en Deuteronomio 32, 35. A mí me corresponde tomar venganza, dice. En su momento van a caer y les daré su merecido. Ya se acerca el día de su aflicción, dice, pronto viene lo que les tengo preparado. En Romanos 12, 19 dice, no busquemos vengarnos. Amados míos, dice Pablo, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo mismo que dice Hebreos 10:30, lo repite, si bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Cuando personas nos hacen daño, lo que hacen es maldecirnos. Siempre recuerdo un mensaje que dio Ricardo Salazar en Costa Rica, el pastor de nuestra iglesia. Él dijo de una manera muy simpática, ¿no? Hay un brujo que me estaba, es cierto, que me estaba maldiciendo. Pobre brujo, decía, porque la palabra de Dios dice, voy a maldecir a quienes te maldigan. Si ese hombre me estaba maldiciendo, ¿para qué lo voy a maldecir yo? Si le va a caer la maldición de Dios. Yo en los zapatos de ese hombre temería, estaría temeroso. Eso es lo que hace Dios. En su palabra Él dice no solamente que Él tiene la venganza, la prerrogativa, el derecho a la venganza, no lo tenemos nosotros, lo tiene Él. Ese es espacio de Él. Nosotros no podemos buscar venganza porque esa la hace y la cumple Dios mismo. Pero además de eso, maldice a quienes nos maldicen. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, si buscamos la forma de entrar en el proceso, de que Dios, que nosotros seamos parte de la venganza, puede que Dios nos permita hacerlo. Pero finalmente no va a haber venganza divina conforme a la voluntad de Dios, pero tampoco va a haber verdadera justicia. Entonces vamos a frustrar el plan de Dios.
solo se va a producir la satisfacción de nuestro rencor personal, de nuestra venganza. Pero ese espacio es espacio de Dios. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado de no meterme en el terreno del enemigo acusando o en el terreno de Dios juzgando y tomando venganza, pensando en que yo sé lo que piensa el otro, porque Dios lo sabe mejor que yo. Por eso debo preguntarme, ¿cuánto de lo que voy a decir? Normalmente una forma en que nosotros buscamos justicia es hablar mal de esa persona, ¿ya? Para que no se salga con la suya por lo que hizo. De alguna manera lo estamos castigando nosotros, para que su imagen sea afectada. Pero ¿no será eso solamente un intento de castigarlo? Si el castigo es nuestra motivación, entonces lo que hacemos cuando estamos elucubrando la forma de exponer a esa persona, lo que estamos haciendo es entristecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo justamente quiere que actuemos de manera distinta, es contrario a eso. Ujú. Aunque, claro, lo justo, lo correcto, lo que se merece, esté de nuestro lado, aunque tengamos razón. Ajá. Por eso debemos reconocer que es parte de la esfera sobrenatural en la que entramos cuando nos negamos a castigar. Eso lo va a hacer Dios, no yo. Mi llamado no es ese. Ahora, muchas veces existe esa necesidad de contarle a alguien cómo he sido herido. Claro, y es natural también. Incluso es terapéutico. Cuando he sido herido, si se hace con la correcta actitud del corazón, es bueno, es correcto. Si es así, si de verdad cuando he sido herido y necesito sacar lo que tengo, el dolor que tengo adentro, y lo hago con una perspectiva terapéutica, entonces debo tener cuidado o tomar los cuidados de escoger con mucha cautela a la persona a quien se lo puedo contar, para que esa persona que sea digna de confianza no lo empiece a repetir con otros. Porque esa es una disposición totalmente distinta, ¿no es cierto? Es sanarme de alguna manera. Es como cuando les comentaba la semana pasada de esta persona que conozco que tuvo que ir a un terapeuta después de los 50 años y descubrir que había sido abusada cuando era niña, ¿ya? Pero ella no fue, y fue abusada por su hermano. Y ella no fue a acusar al hermano. Y el terapeuta la ayudó y no lo divulgó. ¿Cómo lo supe yo? Porque ella me lo contó a mí, estando su marido cenando, y saben que vi caer lágrimas de sus ojos en esa cena cuando me lo estaban contando. Y le dije, y no voy a decir su nombre, tú no tuviste la culpa, porque de alguna manera también se culpó. Ujú. La actitud fue correcta. Por cierto, yo nunca he vuelto a repetir quién es el nombre de esa persona públicamente, ni menos el nombre del hermano. Obviamente que no. El que perdona totalmente nunca cuenta chismes sobre el ofensor. O deja así como, "No, yo voy a hablar de una persona que es de cabello negro, ¿ah?". O sea, como, no voy a decir el nombre, pero todos van a cachar. Claro, no voy a decir que su nombre empieza con A y termina con Teo. Porque algunas veces, y yo he escuchado desde púlpitos tan desubicadamente ese tipo de situaciones, pero no dije nada, y haciéndose los graciosos también. Hablar de la manera en que me hirieron para dañar la reputación o la credibilidad del enemigo es solo una forma de castigarlo, donde nosotros presentamos quizás a esa persona como es, malo, pero yo también soy malo. Ujú. Muchos de nosotros no hablamos por razones terapéuticas, sino para evitar que el enemigo sea admirado. Cuando de pronto vemos que alguien ha dañado y se le empieza a admirar mucho, entonces hablamos para que bajen los decibeles de admiración de esa persona, para que no tengan el concepto tan elevado de esa persona, porque yo sí sé cómo es, ¿ya? Es un intento de castigar también, lo que nuevamente es meterse en el territorio de Dios. Entonces, cuando pienso que perdonar totalmente
como yo he sido perdonado, y ese es un elemento clave, entender que yo también he sido perdonado, yo también he sido herramienta de daño en la vida de otros, de alguna manera, suave o fuertemente. Pero es ahí donde debo reconocer que de verdad, si he sido escogido como hijo de Dios, yo no voy a ser castigado por mis pecados, en primer lugar. Y en segundo lugar, que nadie va a conocer mis pecados reales, lo que ha pasado por mi mente, por la intimidad, porque Cristo mismo no los va a exponer en este mundo. ¿Mm? Cuando suelto lo que la otra persona me ha hecho, se me olvida que Dios no va a contar posiblemente, y espero que no se me olvide, que Dios no va a contar lo que yo he hecho. Él me ha perdonado y no se lo va a contar a nadie. Entonces, cuando hablo de mi enemigo, estoy mostrando desprecio por mi propio perdón. No contar lo que se hizo es una clave del perdón total, pero es una clave intencional. Por eso es que Santiago dice que hay que atajar su lengua. También en esto. No solamente cuando está uno en una discusión, sino cuando está sacando a la luz posiblemente cosas que están en la memoria. Por otro lado, en Mateo capítulo 5, versículo 7, Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Ahora, la Biblia dice que Dios es misericordioso y también dice que Dios es justo. Por el hecho de que Dios es misericordioso, Dios no quiere castigarnos. Merecemos el castigo, pero no quiere castigarnos. Así como no quiere castigarnos a nosotros, tampoco quiere castigar a otros. Debido a que es justo, sin embargo, debe castigarme porque he pecado contra Él y esa persona que me hizo daño también va a ser castigada porque pecó contra mí. Porque al final los dos pecamos contra Dios. Ahora, ¿cómo se satisfacen estos dos aspectos a la vez sin ser más uno que el otro, la misericordia y la justicia de Dios? La respuesta es el centro del mensaje del Evangelio. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Qué es lo que dice Isaías 53? Que todos habíamos perdido el camino como ovejas y cada uno tomó su propio camino, pero el Señor descargó todo el peso de nuestros pecados sobre su Hijo. Entonces, debido a que Dios castigó a Jesús por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, entonces puede ser misericordioso con nosotros. En otras palabras, ese es nuestro modelo. Pero debemos recordar que solo a Dios le corresponde castigar. A nosotros nos corresponde tener misericordia como lo pide Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Lucas 6:36. Por lo tanto, sean compasivos, porque también su Padre es compasivo. Y por cierto, ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Gracia es obtener lo que no merecemos, el favor de Dios. Y misericordia es no obtener lo que sí merecemos, la justicia. ¿Ah? Entonces, cuando mostramos misericordia, aquellos que nos han dañado, estamos reteniendo la justicia por piedad. Lo estamos perdonando a esa persona porque hemos entendido la piedad que Dios ha tenido hacia nosotros, porque quisiéramos ser tratados por Dios de la misma manera. Por eso es que Jesús dice, ¿no es cierto?, perdonen a los demás como ustedes han sido perdonados. Lo que dice Jesús es que si somos misericordiosos, también vamos a alcanzar misericordia. Es como una conexión natural. Perdón total también significa mostrar gracia y misericordia al mismo tiempo. ¿Qué significa esto en concreto? Sí, soportar, tolerar, justo lo contrario a ser justo de manera rigurosa. Como decía Aristóteles, es lo contrario a juzgar severamente. Tomás de Aquino decía que la justicia sin misericordia es crueldad. Si solamente damos justicia, eso es ser cruel. Y la misericordia sin justicia es disolución, es perversión.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros activáramos solamente la justicia sin misericordia, a ver, supongamos en nuestro país tuvimos la situación de la dictadura militar. Militares fueron animales rabiosos cuando torturaron, cuando mataron. Por lo tanto, sí es cierto, es justo que paguen. Y aunque estén muriendo por enfermedades terminales, lo justo es que pasen lo mismo, podríamos pensar. Pero ¿no les parece que eso es cruel con quienes desean, a ver, si esas personas ya ni siquiera, muchos de ellos ancianos, ya ni siquiera tienen conciencia del sufrimiento que están llevando adelante? Entonces, ¿no será que la justicia es el discurso para esconder la venganza? ¿No es eso crueldad también? Y eso entonces lleva a quienes actúan con crueldad ser iguales a quienes fueron crueles al principio. O sea, los ponemos ahí y los vamos a maltratar porque ellos maltrataron. Y cuando ya no tienen ni conciencia, los vamos a seguir maltratando. ¿Y no es por eso que lo estamos acusando? Más allá de una cuestión ideológica, sino una cuestión de sentido común. Bueno, vamos ahora al otro extremo. Si solo pensamos, ¿qué haría Dios con nosotros si solo fuera justo? Porque justicia, como digo, es pagar a cada uno lo que se merece. La paga del pecado es muerte. Entonces todos estaríamos, como pecadores que somos, todos deberíamos morir. Nuestro pecado ha sido ofender a Dios y por lo tanto entonces nuestra muerte debería ser una muerte eterna. A eso, a esa muerte eterna, la palabra de Dios le llama infierno. Pero recordemos que Dios nos ha dado la vida eterna. Ahí vamos justamente al otro lado. A pesar de que merecíamos la muerte eterna, ¿somos nosotros entonces dignos de pedir solo justicia por parte de Dios a quienes han ofendido a Dios y a nosotros, pero para nosotros misericordia? Porque nosotros queremos ir al cielo. Ajá. Ahora, veamos, como digo, la contrapartida, la misericordia sin justicia. La misericordia, el perdonar a todos, no importa lo que hayan hecho, es complacencia al pecado. O sea, es dejar que se haga mal, pero que no tenga consecuencias. En el fondo, el hombre, como dicen algunos, es bueno, aunque sea un asesino serial, y al final todos van a ir al cielo, van a ser perdonados por Dios. Eso sería un insulto a la santidad de Dios. Y Dios tampoco lo puede permitir. Es como en la iglesia cuando la iglesia se debate entre la gracia y la verdad, ¿no es cierto? Entre la fe, la gracia y la ley. Entre perdonar todo sin juzgar o juzgar todo sin perdonar. ¿Cómo fue Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, merecen la muerte, pero no les deseo la muerte. Seguramente es uno de los elementos más difíciles de encontrar en la iglesia, la verdad que está bañada por gracia. Es decir, lo importante no es tener la razón, sino avanzar hacia el perdón. ¿Cómo actuó Jesús frente a la mujer adúltera? Los fariseos tenían razón. De hecho, la habían encontrado en pecado flagrante. Ajá. ¿Tenían razón? Claro que tenían razón. ¿Descubrieron el pecado de ella contra la ley de Dios? Claro, efectivamente. Ellos se enfocaron solamente en el pecado de ella, sí. Pero Jesús, interesantemente, reconoció su pecado, pero no se enfocó en su pecado. De hecho, le hizo un llamado a la mujer a no continuar en el pecado. ¿En qué se enfocó Jesús? En el perdón. No cubrió el pecado con el silencio, sino con el perdón. En otras palabras, cubrió, pero no encubrió. No lo tapó. ¿Recuerdan que el odio viene de la falta de perdón? Bueno, la presencia del perdón es fundamental en la presencia del amor. ¿No dice acaso la Biblia, el amor cubrirá multitud de pecados? La gracia para perdonar es la expresión más sublime del amor. Padre, perdónalos, dijo Jesús, el único que estaba sin pecado en el momento en que estaba muriendo por los pecados de los demás, estaba enfocándose nuevamente en el perdón. Ahora, mostrar gracia es retener o no decir para castigar. Mostrar gracia, por ejemplo, en términos concretos, es no manchar la imagen del enemigo.
Yo recuerdo tuve un problema con un colega del ministerio y donde pude lo dejé mal. Sí, el cabro era un mentiroso. Ujú. Y yo no dije ninguna mentira, pero lo dejé como chaleco de mono durante un año completo. Con quien hablaba, hablaba mal de este muchacho. Y claro, era de los trigos no muy limpios. Pero cuando me di cuenta de eso, lo llamé para pedirle perdón y para confesar de que yo había manchado su imagen. Esa imagen no iba a ser restaurada, pero tuve que pedir perdón yo, porque fui yo el agresor. Porque yo sentía que yo había sido la víctima. Al final yo me convertí en el victimario también. Cuando decimos que perdonamos, pero seguimos dejando al otro como chaleco de mono, inconscientemente queremos que lo vean mal, en realidad no hemos perdonado. Dice un autor, Kendall, que la gracia se muestra por lo que no se dice, aunque sea verdad. La gracia se muestra por lo que no decimos de las personas, aunque eso sea verdad. El perdón total significa a veces pasar por alto lo que percibimos como la verdad y no revelar nada que pudiera dañar a la otra persona. Sí, aclararlo con esa persona. En el fondo es guardar mi propio corazón frente a Dios. Ahora, yo sé que esto es verdad y lo puedo decir, Señor, sí, yo sé que esto es verdad, pero decido ante ti no decir más, porque tú y yo, Señor, sabemos que esto es verdad o que es mentira y dejar que Dios actúe. Eso es, ese es parte de la piscina del perdón total donde se nos llama a nadar. Vamos a la siguiente. Ah, no, ahí está. Ahora, el perdón total tiene su génesis en el corazón. Y si no perdonamos a ese nivel, tarde o temprano va a salir a la luz, como habíamos dicho. Si se ha dado ese nivel, si hemos perdonado de verdad, si hemos guardado nuestro corazón, entonces, como era una de las preguntas de la semana pasada, entonces la reconciliación no es necesariamente necesaria. ¿Ok? Cuando de verdad se ha perdonado de corazón, la reconciliación no es esencial. Y esto podría parecer bien polémico, pero lo voy a explicar. Si ante Dios mi corazón no guarda rencor, no tengo amargura, no estoy dejando mal a la otra persona, no tengo malos deseos hacia esa persona, entonces no necesito saber si esa persona va a aceptar ese perdón o se va a reconciliar. Kendall dice, si yo lo he perdonado en lo profundo de mi corazón, pero si esa persona quiere seguir sin hablar conmigo, yo aún estoy ganando la batalla interior contra el rencor, contra la falta de perdón. Por ejemplo, ¿qué pasa si una niña, y conozco casos así, donde una señorita a los pocos años de edad ha sido violada por su padre y ha arrastrado ese dolor por años y luego de muchos años finalmente logra primero un encuentro con Cristo, nacer de nuevo y abrazar el perdón y por fin está en condiciones de perdonar a su padre, pero su padre murió. Ujú. Sí, ella puede tener el perdón total, aunque ya no hay reconciliación. Ujú. Es más fácil perdonar, claro, cuando el ofensor está arrepentido, pero no es un requisito establecido por la Biblia. ¿Recuerdan a Jesús perdonando desde la cruz? Jesús no esperó un sentimiento de culpa o incluso de vergüenza por parte de sus enemigos. Él estaba perdonando, aunque ellos seguían pensando que estaban haciendo lo correcto o no les importaba. Si hubiese esperado que ellos reaccionaran, no los habría perdonado. Y en realidad la mayoría de las personas que nos ofenden, la mayoría de ellos no se sienten que han hecho algo malo. Pasarían la prueba del detector de mentiras, digamos, en cuanto a sinceridad, y posiblemente pasaría lo mismo con nosotros. Muchas veces nosotros hemos ofendido y hemos dañado a otros y pensamos sinceramente, pero si yo solamente dije la verdad, yo no estoy dañando, no dije ninguna mentira, pero sí estoy provocando daño.
Al perdonar de corazón, ¿qué es lo que pasa? Nos asegura paz. Esa paz que solamente viene de Dios en la medida que somos honestos intelectualmente frente a los demás, frente a nosotros mismos y frente a Dios. Es la confianza puesta en Dios para perdonar lo que debe primar. Y ello me va a llevar entonces al gozo, aunque continuamente me ofendan, que es finalmente una condición interna. Por eso les sugería la semana pasada ver eh, la película, eh, ¿cómo se llama? El color púrpura. ¿No? Porque finalmente el perdón es una condición interna. Ahora, recuerden que nos seguimos preguntando qué es el perdón total. El perdón total es ausencia de amargura. La amargura es una enfermedad interior. Se debe a un deseo de venganza que tiene su raíz profunda en el resentimiento. Cuando somos conscientes de ellos, cuando podemos intencionalmente y quizás debemos intentar libertarnos de la amargura, de la falta de perdón. Entonces, si alguien se siente amargado, pero intenta perdonar, quiere perdonar, entonces es un indicador que la amargura no es tan profunda como podría ser, que no está controlado por la amargura. Puede haber visos de amargura, pero no está controlado por la amargura. ¿Conocen personas amargadas? Son personas que no saben perdonar, que no han querido perdonar. La ausencia de amargura permite, por el otro lado, que el poder del Espíritu Santo para perdonar se comienza a liberar en nuestro interior porque es un espacio sobrenatural. Cuando entristezco al Espíritu Santo es que mi vida quiere ir por su propio camino. Recuerden que el Espíritu Santo nos da paz, nos da gozo, nos da el conocimiento de la voluntad de Dios, comienza a trabajar desde adentro, no desde afuera, y desde el corazón, que eso sube a la mente finalmente a las decisiones que tomamos. Y esto tiene mucho que ver con, claro, con la reconciliación. Sí, uno puede llegar a perdonar, pero no necesariamente, como decíamos, a reconciliarnos. Si hemos perdonado a una persona, si no tengo amarguras, si libero del peso, nada te obliga a reconciliarte. Ah, y eso pasa en las relaciones de pareja, en las familias, con los amigos, etc. Ahora, ¿cómo se comienza a ir la amargura? Cuando no hay un deseo de venganza. Como decía adelante, cuando no acumulamos, cuando decidimos soltar, cuando no hay deseo de castigo, de revancha, de anhelo para que se me reconozca a mí como la víctima, cuando sinceramente le deseo el bien, cuando en realidad Dios sabe que la víctima soy yo. En eso, porque en otros momentos yo voy a ser el victimario. Y a pesar de eso, y Dios sabiéndolo, también me perdona. Ahora, por otro lado, y aunque no lo veamos claramente, en ocasiones nuestra amargura puede tener una raíz, y esto lo voy a decir con harto cuidado, ¿eh? Nuestra amargura en ocasiones puede tener una raíz de resentimiento hacia Dios. Claro, nos va a costar reconocer esto, pero muchas veces cuando preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Pero lo que hacemos es reprimir, claro, somos cuidadosos, se trata de Dios, entonces reprimimos el enojo contra Dios, la ira contra Dios, pero estamos resentidos porque Dios lo permitió. ¿Por qué Dios permitió eso? O bien reconocemos que es doloroso y es peligroso, entonces no vamos a quejarme contra Dios, no me voy a quejar, pero ahí está, latente, latente el resentimiento. En realidad muchas veces nuestra amargura está dirigida hacia Dios, pero no lo queremos reconocer, porque en lo más profundo de nuestro ser creemos que Dios permitió que nos ocurrieran cosas malas. Finalmente, claro, Dios es omnisciente, es todopoderoso, entonces yo no me creía merecedor de esto. Y aunque puedo merecerlo o no, vemos, aunque no lo queramos reconocer, cierto nivel de crueldad por parte de Dios. Vega- Finalmente llegamos a inconscientemente a entender que Dios es el culpable. Claro, no siempre es fácil esperar en Dios y que nos ayude a perdonar a Dios mismo, ¿no? Pero debemos intentar confiar en Dios, abandonar nuestra amargura y perdonarlo antes de seguir adelante con nuestras vidas. Eso implica, muy entre comillas, por favor, pero muy entre comillas, aprender